Dios te bendiga, hermano. Señor te bendiga. En verdad es mi deseo. Estamos en la semana 94 de esta serie. El Señor mismo nos ha hablado durante 94 semanas. En verdad que Él muestra su interés por este pueblo. Antes de leer la porción, la que vamos a meditar, déjame hablarte un poquito acerca de los niveles que existen. Son cosas que tú sabes, hermano, pero te las voy a decir porque quiero entrar en el contexto de lo que el Señor te quiere decir hoy. Hay niveles en todo, hermano. Hay niveles en la economía. Por eso existe la alta, media y baja sociedad. Podemos decir suciedad. Hay niveles en cuanto al intelecto. Están los inteligentes y los otros. Hay niveles en cuanto a la belleza. Incluso están la gente que es guapa, que son bonitos, y los demás. Pero nos interesa hablar de los niveles espirituales, porque a eso venimos, a escuchar las verdades de Dios. En el nivel espiritual existen dos, hermano. La gente, hombres y mujeres, por cierto, son pocos. Son aquellos que el Señor se les ha revelado como Él es. O que mínimamente son hombres y mujeres que están en los albores de que el Señor se les revele. Y están los otros, los carnales. Y en este ámbito, en este contexto, hermano, hay dos entonces. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios, o cuando menos eso quiero pensar. Pero la pregunta es, aún siendo hijos de Dios, ¿qué actitudes tenemos nosotros? ¿Cómo lo hizo el Señor? Les dijo hijos del diablo, primera parte. Juan, capítulo 8, 42 al 47. Juan 8, del 42 al 47. Lo voy a leer, voy a ir comentando cosas que saltan a la vista, o cosas muy obvias de quiénes son, o cuando menos quienes tienen actitudes de hijos del diablo, porque así es el título. Empiezo del 42, dice la Escritura: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. ¿Quiénes son los hijos del diablo, hermano? Los que no aman al Señor. Ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. ¿Quiénes son los hijos del diablo, hermano? Los que no pueden aceptar la palabra de Dios aunque se congreguen. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que cumplen los deseos del diablo. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Quiénes son los hijos del diablo, hermano? Los que no viven en la verdad. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. ¿Quiénes son hijos del diablo, hermano? Los que tienen la misma esencia que el diablo. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quiénes son hijos del diablo? Los que no le creen al Señor. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que no escuchan lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Hasta ahí. Te hablaba de los niveles, hermano. Permíteme seguir hablando de otro nivel. Es muy importante. Existe un nivel en cuanto a la prédica. Y no digo prédica de la palabra, porque si fuera la palabra, solamente sería la palabra. Pero hay gente que predica letra muerta, te explico. Hay gente, hermano, que predica fábulas. Y que las han elevado a mandamientos de Dios. El que predica fábulas es peor que el religioso y peor que el fariseo. Porque su prédica no lleva ni siquiera letra muerta, hermano. Existe un amplio número de gente que se para atrás de los púlpitos y que predican solamente esta clase de cosas, solo fábulas. Es lamentable ver que esa gente, hermano, están llenos de herejías, pero es muy lamentable ver que mucha gente los sigue. Y si tú vieras cómo los aman, hermano, ese es un rubro.
Hay otro rubro de gente que predican la Biblia. O sea, es un mensaje que puede ser incluso 100% bíblico. Esos son los fariseos. Hablan lo que la Escritura dice, lo que la Biblia dice, pero no hablan palabra de Dios. El que es ministro de la palabra es portador de ella. Él es el mensaje vivo, ha encarnado y sabe muy bien lo que es la esencia de la Escritura, hermano. Nosotros como cristianos debemos de lamentarnos porque mucha gente es llevada al error a través de prédicas llenas de fábulas y a través de prédicas llenas de letra muerta, hermano. Y si Dios te tiene aquí, es porque Él tiene propósitos contigo y Él te va a mover el piso las veces que sean necesarias. Pero Él va a cumplir su propósito en ti. Ahora, no porque estés en un lugar donde se predica la palabra de Dios, pienses, hermano, que has vencido. Lejos de eso. Dios puede estar frente a ti. Él te puede hablar durante días o durante semanas. Por ejemplo, 94 semanas te puede estar hablando. Y tú puedes no escuchar la voz en el Espíritu, mi hermano. Eso es muy doloroso. Que el Señor hable y hable, que esté frente a ti y no escuches la voz en el Espíritu. Porque la Biblia dice que los que no lo oyen no son de Dios. Los que son del diablo se oyen ellos a ellos mismos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si tú lees la Biblia con cuidado, verás que los hijos del diablo, los fariseos, se creían y se sentían buenos. Por eso van en contra de Jesús. Por eso le dicen que Él hacía las obras a través de Belcebú. Hay religiosos que piensan que la obra que Dios está haciendo en medio de su pueblo, pues no es Dios, hermano, sino que es Belcebú. Pero de todo eso tendrán que dar cuentas. Tú puedes estar escuchando la palabra de Dios, mi hermano, y no percibirla en el Espíritu. Por eso necesitamos que el Señor se nos revele. Si el Señor no se nos revela y no tenemos un conocimiento en el Espíritu, hermano, no vamos a poder ministrar la palabra de Dios. Hay un parámetro altísimo. Todo aquel que sea ministro de Dios tiene una característica, hermano. Él te ministra a Cristo. Escúchame, el que predica palabra de Dios te presenta a Cristo a través de su mensaje. Tremendo parámetro, ¿no, hermano? Cuando alguien predica y de su boca sale palabra de Dios, Él te entrega a Cristo. Ahora, hermano, yo te confronto. Y delante del santo te pregunto. Si aquí hay palabra de Dios y te estoy presentando a Cristo, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con la persona de Cristo? ¿Te vas a quedar con Él o vas a guardar o vas a infundir la vida de Jesucristo a los demás? Quiero que medites durante toda tu vida. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Nosotros somos bendecidos porque su palabra está aquí. Pero lo menos que debemos hacer es confiarnos, hermano, sería un error garrafal. Y tú me dirás, hermano, yo no predico la palabra. Entiéndeme, por favor, los parámetros. Yo no te digo que prediques detrás de un púlpito, ni bíblico es la madera esta. Yo te digo que prediques con tu vida. Con tu vida debes llevar la vida de Jesucristo. Ministrar es servir, hermano. Es llevar un alimento, es servir las mesas. Como la iglesia primitiva lo hacían los diáconos. Pero si tú quieres servir, la Biblia habla de los parámetros. Los diáconos debían de ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Las dos cosas. La gente es llena del Espíritu Santo porque guardan buen testimonio, porque dan testimonio acerca de ellos mismos. Muchos cristianos desconocen la palabra de Dios y por lo mismo desconocen la voluntad de Dios. Y como consecuencia, muchos cristianos tienen una vida llena de conflictos, de dudas y de temores, hermano. Porque no han tenido esta revelación de la que te estoy diciendo hoy. Pero cuando tú vives la tremenda verdad, la poderosa verdad, que el Señor Jesucristo es infinitamente sabio, cuando encarnas la poderosa verdad, que su voluntad es perfecta, entonces la sabiduría de Dios expresada en su voluntad se constituye en un refugio para tu vida y en un reaseguro, una seguridad, hermano. Nadie te va a poder quitar de ahí. Pero si tú no tienes esto, entonces lo que va a pasar en tu vida es que vas a sufrir y vas a padecer. Este mensaje que te estoy dando, hermano, no es para que te sientas mal,
para que te sientas destituido de la gloria de Dios. No, no, no. Lo que debes de hacer es que debes de estar orando cuando estoy predicando, cosa que no hacemos. Atando la mente y cualquier pensamiento que se levante en contra de esta palabra. Tienes que estar orando y decirle: Señor, mi mente es loca, mis pensamientos son locos. La mente me quiere llevar donde tú no quieres que yo vaya. Pero ¿qué hacemos en lugar de estar orando, hermano? Nos distraemos, atendemos al niño, al bebito, porque es más importante que Dios. Pensamos en los problemas que tenemos de la puerta para afuera, porque los problemas pues son más importantes que Dios. Por eso no sucede nada en el pueblo. Ni siquiera estamos atentos a su palabra, ni siquiera estamos reprendiendo los pensamientos que se nos vienen encima. Te tengo una mala noticia, hermano. El Señor no se va a revelar a tu vida aunque te hable. Hay muchísimos lugares donde Dios no habla. Aquí, bendito Dios, Él habla, pero Él no se va a revelar a tu vida aunque te hable. Que lo incluye, hermano. Él no se va a revelar a tu vida aunque lo busques. Ni siquiera aunque camines con Él. Ejemplos son los discípulos, tenían 3 años con Él y no tenían la revelación de quién era Cristo. El Señor se te va a revelar a tu vida cuando el Espíritu Santo te lo revele. Por lo tanto, tu oración debe ser: Espíritu Santo, revélame a Cristo. Espíritu de Dios, guíame a Jesucristo. Porque si no, hermano, nada va a pasar en tu vida. La revelación de la palabra no la tienen los religiosos, hermano. Por eso cuando tú confrontas a un religioso, en su esencia, en lo que es, no en lo que dice que es. En su esencia, mi hermano, no en los versículos que te cacaraquea y te recita, no. En lo que es, hermano, no en lo que aparenta. Es cuando su espiritualidad ya no les da. Necesitamos la revelación de parte de Dios. Cuando un religioso es tumbado de su religiosidad, cuando le alumbra la luz de Cristo, cuando resplandece la gloria de Dios, hermano, créemelo, escúchame. De su interior sale un gemido, es un clamor que dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que yo le llamo la obra portentosa, colosal, del Espíritu Santo cambiando a un religioso. Y aquí nosotros necesitamos ser cambiados por él, hermano. Necesitas, hermano, ser engendrado de Dios. Necesitas ser preñado por la palabra. Varón o hembra, necesitas estar embarazado con la palabra de Dios, si no, nada va a suceder en tu vida. Eso es lo que la Biblia llama ser engendrados de Dios. Es cuando el Señor se constituye en tu Padre y tú eres su hijo y así lo proclamas, hermano. Es una bendición saber que fuimos engendrados por la palabra. ¿Sí soy claro, hermano? Mucha gente, mucha conoce Biblia. Se vuelven verdaderamente unos maestros de la letra, pero unos ignorantes en cuanto a la palabra. Deberíamos estar un poquito más agradecidos de que Dios habla aquí. Saulo de Tarso, hermano, fue un hombre que fue tumbado de su religiosidad. Cuando le resplandeció la luz de Cristo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Él pensaba que su camino en el que iba, hermano, era camino de vida y resulta que era camino de muerte. Necesitamos la revelación de Dios en nuestras vidas. Saulo iba parado en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, en sus propias certezas. ¿Sabes que muchos cristianos están parados en sus propias certezas, pero alejados del propósito de Dios? Necesitamos la revelación. Saulo estaba muerto en sus delitos y en su pecado. Cuando la luz del Señor le resplandeció, él fue encontrado en incredulidad y en ignorancia. Nosotros conoceríamos la Biblia, hermano, y de nada nos sirve si la luz de Cristo en verdad no nos resplandece. Deberíamos de empezar por el principio. La postura más sabia, ese conocimiento activo, hermano, es ponernos en la posición correcta, cosa que nosotros no hacemos. Nos desesperamos, hermano. Vamos y le decimos a Dios que nos transforme, que somos masa, que nos haga de nuevo, que Él es el alfarero, pero no tenemos la revelación de lo que es eso, el alfarero. Hermanos, vamos a Dios y le decimos que queremos ser transformados, pero lo hacemos sin entendimiento. Y Dios no nos va a rogar. En verdad que Él no nos va a andar correteando, hermano. Yo estaba orando, le digo: Señor, ¿qué pasa con tu pueblo?
El Señor me dijo, saltan alrededor de la mesa del alfarero, pero no se ubican en la rueda. Saltan producto de una premura, de una prisa, pero no saltan producto de un deseo de ser transformados por mí, me dijo el Señor. Andamos muy aprensivos, hermanos, pero no hacemos lo que nos corresponde. Ahora, como pueblo, todos necesitamos ser transformados, hermano. Hombres y mujeres, pero esta congregación Casa de Dios no es privativa, No somos la única congregación donde tenemos un déficit en cuanto a los varones. Es algo muy común. Las primeras que llegan a la tumba vacía, las primeras que llegan donde está Jesús el resucitado, son las mujeres. Los roles están cambiados, los hombres andan muy ocupados en sus asuntos. Los varones en general andan muy tristes, hermanos, andan dolidos, como Pedro, porque ha negado a su Señor. Pero no son capaces de ir a ubicarse en la posición correcta, justo donde Dios te quiere tener. Hablo en general, me refiero particularmente a los varones. El Señor no te va a ir a buscar al mar de Tiberias, Él no está obligado a buscarte. Si va, es por misericordia. Pero tienes que hacer lo correcto. Si sabes que el Señor anda por ahí, por el mar de Tiberias, y tú estás en tu barca, primero cíñete los lomos. Vístete. Lánzate al mar. Ve a la orilla, al encuentro del Señor tu Dios. Porque Él tiene alimento para ti. Él tiene pan y tiene pescado que Él te quiere ofrecer. Pero tienes que hacer lo que te corresponde. El Señor se quiere revelar a tu vida, hermano. Esa es una extraordinaria noticia. Hoy tenemos la preciosa oportunidad, como cristianos, de acercarnos a Dios. No vamos a avanzar, me dijo el Señor, en un día lo que hemos dejado de andar en meses. Claro que no. Pero hoy es un buen principio. Hoy, mi hermano, mi hermana, te puedes ubicar en la posición correcta, en la rueda del alfarero, para que Él te trabaje. No desperdicies lo que Dios te da. Todo lo que Dios te da aquí es producto de un milagro, Es un verdadero milagro. Que el Señor nos hable, es un milagro que Él haya multiplicado el alimento aquí, los peces y los panes, que aquí fluya la leche y la miel. Pero no nos confiemos, no porque estemos en un lugar donde se habla la palabra de Dios. En consecuencia, nosotros vamos a entrar al reino, tenemos mucho que hacer. La religiosidad, hermano, nos rodea. Es lamentable ver el grado de religiosidad que hay. Yo estuve orando para que el Señor me mostrara esto, hermano, porque si no, ¿qué te predico? El Señor me dio una revelación maravillosa, pero muy dolorosa, de lo que es la religiosidad. Yo estaba en un templo. Yo sabía que me tocaba predicar, pero sabía que el mensaje iba en contra de la religiosidad. Y tenía una certeza que iban a venir religiosos, hermano. Y efectivamente, en esa revelación yo vi que pasaron dos personas, las conozco de toda la vida. Voy a omitir los nombres. Se llaman ellos defensores de la fe tradicional. Tienen credenciales que los acreditan. Y pasaron y se sentaron hasta atrás. Digo, hermano, siempre hay gente que se sienta hasta atrás. Somos personas, tenemos masa forzosa. Es como la tortilla, siempre tiene que haber una tortilla encima. Y hay gente que siempre se debe sentar hasta atrás. Pero no te sientas atrás porque sea religioso o tibio, porque también es muy común que los religiosos y los tibios se sientan atrás. Esos religiosos y tibios se sentaron atrás. Y yo estaba predicando, hermano, y ellos me veían. Yo sé lo que es la mirada de un religioso clavada, buscando qué parte del mensaje, ya no digo que no sea bíblico, sino que no les ajuste. Se me acaban viendo y yo me acerqué. Ellos tenían sus brazos sobre donde se descansan, los brazos en los sillones. Y me veían buscándome. Y uno se levantó y me gritoneó y me dijo, dime dónde está eso en la Biblia. Yo le dije, dime dónde no está. Y me volvió a gritar, dime dónde está. Le dije, dime dónde no está. Hermano, la palabra de Dios no es la letra. Tú lo sabes. Se salieron muy enojados. Se fueron a un coche, subieron los vidrios. Yo
Como el micrófono era inalámbrico, fui detrás de ellos y yo les decía las verdades del cielo ahí junto al carro. Arrancaron el carro, se hicieron hacia abajo de una calle y yo me fui atrás de ellos. Yo les proclamaba las verdades del cielo. Pero yo sabía que tenía que regresar al templo. Y sabía que en ese templo hay otro religioso que no voy a mencionar su nombre, que él decía, esto ya se volvió un problema. Hermano, cuando te convertiste a Cristo, ya tienes un problema en tu vida, tienes un enemigo de tus almas, ¿o no? Entonces, problemas siempre va a haber. Pero este religioso decía, esto ya se volvió un problema. Yo entré al templo, hermano, me asombré mucho, era una batalla campal, era una guerra ahí, era un lugar de batalla. Yo veía como la gente golpeaba a otros con una hazaña. De entre todos salió una hermana despeinada, golpeada, y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que ellos nos empezaron a golpear. Entendí que eran los religiosos golpeando al pueblo. Hermano, yo pensé que había 2 religiosos ahí, pero los peores estaban adentro. Es muy doloroso. Llegaron las autoridades, pasaron cosas, pero yo le pedí a las autoridades que nos escoltaran porque queremos hacer el culto en otro lugar. Se fueron todos los religiosos, solo quedó el pueblo. Los representantes del gobierno nos dijeron que sí, que nos iban a escoltar. Entonces íbamos bajando por una calle de esta ciudad, yo la vi, hermano. Y de repente fue como un zoom hacia arriba, yo como que empecé a ver las cosas pequeñitas, como que me elevé. Y esa calle que es amplia, yo la veía, y donde hay un crucero, yo vi gente que estaban pintando la calle. Y dije, no puede ser, es de noche, la calle no la pueden estar pintando hasta ahora, esto es una emboscada. Y nos hacían la señal de que tienen que girar hacia su derecha. Y esa calle que estaba ahí es una calle bastante más estrecha y oscura. Hermano, yo dije, esto es una emboscada. Tú sabes lo que se siente ver que a tus amados los van a emboscar. Era como, estaba la calle, había como un puente. Yo veía siluetas, hermano, quiero que me entiendas, la silueta es la cabeza negrita. El cuerpo es un hilito, los brazos son un hilito y los pies, pero se le ven los deditos. Esas eran las siluetas que se subían, hermano, por el puente y empezaron a tirar toda clase de cosas sobre la iglesia. Yo escuchaba los gritos, hermano, los lamentos. Yo veía cómo esa gente agarraban a los cristianos por los barandales y los tiraban, barandales altos. Y cuando se agarraban y los iban a tirar, los cristianos gritaban, aleluya, aleluya. O sea, gloria a Dios. Soltaron fieras, hermano. Devoraron a todos. Y cuando estaba yo viendo eso, en esta revelación era como si un reportero estuviera narrando el suceso y decía, en esta calle sucedió una desgracia. Fue catastrófico. Mucha gente murió. Solo uno no había muerto, así dijo el reportero. Y yo veía una silueta de un cristiano. Y vi cómo las fieras se le echaron encima y los aparecieron en un segundo. Y dijo, pero aún él también murió. Hermano, la religiosidad es algo demasiado violento. Te lo voy a explicar así. Es como si dentro de ti, por mucho o poco religiosidad que tengas, como si dentro de ti viviera un sicario. No un sicario agresivo, sino el más agresivo de todos, y eso multiplicado varias veces. Es una violencia infernal en contra de Dios y en contra de su obra. Aún los sicarios más valientes se han doblado delante de la muerte. ¿Verdad que sí? Pero la religiosidad no se dobla aún estando delante de la presencia misma de Dios. Para que el Señor te cambie y me cambie y nos quite esta religiosidad, Él necesita hacer una obra portentosa, maravillosa. Y debe haber un grado de entendimiento, mínimamente, hermano, un deseo irreprensible, incontenible de desear ser cambiados. Si tú no tienes eso, hermano, aunque Dios esté hablando desde aquí, aunque Jesús mismo se parara aquí, si tú no tienes el deseo extraordinariamente grande de ser cambiado,
y que el Señor termine con esa religiosidad, hermano, el Señor no lo va a hacer. Y con un poquito de religiosidad, poquito, tú no entras al reino. La Biblia dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Esta es la primera parte de la conversación de Jesús con los hijos del diablo. Y nosotros como cristianos tenemos muchas actitudes como si fuéramos hijos del diablo. Oramos. Oramos. Y sé que expresando aún lo mejor que puedo, aún después de estar orando y ayunando y dando lo mejor que puedo, que lamentable es que siga sin dimensionar esto. Dentro de ti, dentro de mí, vive algo muy violento, hermano. Extremadamente violento. Se levanta en contra de Dios y en contra de todo lo que huela a Dios. Y te quiere desgraciar la vida. Se llama religiosidad. Va en contra de todo. No se detiene por nada. No hay misericordia ahí. Esta religiosidad está encarnada en gente que predica y que predican fábulas. Está encarnada en gente que predica y predican solo letra. Pero no está encarnada en aquellos que han encarnado la palabra de Dios, en los que son portadores de la misma, en los que le han creído a Dios, en los que han oído a Dios. Hay mucha gente que tiene su corazón engrosado, que no predican a otros porque no les pueden ministrar a Cristo, no les pueden entregar a Cristo. Por eso los cristianos se callan. Por eso no proclaman. ¿Qué van a proclamar? ¿Qué van a decir? Hasta que entendamos en el Espíritu que el Señor es infinitamente sabio, que su voluntad es perfecta, es cuando tendremos reposo, porque viviremos en seguridad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra. No he mencionado una sola fábula. No me quedé en la letra porque tú me hablaste, porque tú me revelaste el tremendo obstáculo que hay en nuestro interior, que nos impide escuchar tu palabra. Se llama religiosidad. Es muy violenta, Señor. Y no es ni en contra de mis hermanos. Yo no predico en contra de mis hermanos, predico en contra de la religiosidad. Yo amo a mis hermanos. Este monstruo de 1000 cabezas evita que escuchemos las verdades del cielo. Por eso nos has hablado durante 94 semanas. Y en algunos nada ha pasado. Aman la religiosidad. Tú me mostraste en esta revelación lo que se señorea en la vida de algunos que se congregan aquí. Y miles y miles y miles de los que ven este video. Tú me revelaste y me mostraste a su amo, al monstruo que los tiene atrapados. Y que son tan ignorantes que nunca se han querido sacudir eso. Nunca han permitido esa obra portentosa tuya en ellos. Por eso no podemos predicar con nuestra vida. Por eso andamos saltando solamente alrededor de la mesa del alfarero y no tenemos el valor de subirnos a la rueda.
porque somos religiosos. Señor, yo he predicado años en contra de esto. Yo mismo no había dimensionado esto. El monstruo de 1000 cabezas. ¿Cómo nos excusamos para no subir a la rueda? Necesitamos que tu espíritu se revele a nuestro espíritu como lo hiciste con Saulo, un hombre encontrado por gracia. Hoy tú pides que pongamos nuestro anhelo, nuestro deseo de ser libres de esta religiosidad. Una obra monumental es la que tú haces cuando rescatas a un religioso, a un hijo del diablo que se siente muy bueno, que siente que no se equivoca, que no falla, que él tiene la razón, que cacaraquea versículos bíblicos, que hace como que es pero que no es, hasta que la luz de Jesucristo y el resplandor de su gloria venga a nosotros por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Nosotros seremos mudados en otra persona. Por mientras aquí estaremos en esta tierra, entreteniéndonos en asuntos de aquí abajo. No nos dejes aquí, Señor. Pereceríamos. De nuestra boca tiene que salir un gemido, casi jadeante, decirte: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué necesito hacer para que dejes de ser un concepto en mi vida y seas una persona? Para que en verdad seas mi realidad. Gracias por tu palabra, Señor. Me duele decir que no siempre nos vas a ir a buscar al mar de Tiberias. A veces por gracia nos buscas allá. Y cuando llegamos a la orilla ya tienes un pan y un pez para nosotros. Tienes alimento. Pero no siempre vas por nosotros al mar de Tiberias. Necesitamos ser engendrados en Dios. Preñados por tu palabra. Eso es lo que necesitamos. Preñados por tu palabra para que llevemos fruto, producto de la intimidad que tú quieres tener con nosotros. Mientras no ocurra esto, seremos los Saulos que se congregan. Gracias por tu palabra, nada más tengo que decir. Gracias por tu palabra. Gracias por el espíritu de la letra que nos vivifica. Gracias por ser nuestro Dios, por tenernos esa paciencia, por seguir hablándonos. No queremos tener actitudes de hijos del diablo, que no te oyeron, que no te creyeron. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Es tu palabra la que nos hace libres. Gracias, Señor.